El corazón de Ayanna Stone latía con fuerza mientras miraba su proyecto de historia. Semanas de investigación meticulosa sobre el impacto del colonialismo en las comunidades nativas habían invertido en este trabajo. Sus fuentes eran impecables, su análisis minucioso, pero allí estaba. Una F evidente garabateada en la parte superior. La confusión y la incredulidad se arremolinaban en su mente mientras se acercaba a la señorita Green para obtener una explicación. Las palabras de la maestra golpearon a Ayanna como un puñetazo en el estómago. Te ríes. Esfuerzo. No escribes como los otros estudiantes. En ese momento, un escalofrío recorrió la columna de Ayanna. Se dio cuenta de que esto iba mucho más allá de una simple calificación. El corazón de Ayanna se hinchó de orgullo cuando entregó su proyecto de historia mientras la señorita Green tomaba la gruesa pila de papeles. Ayanna no pudo evitar sonreír anticipando el elogio que seguramente seguiría. Los días pasaban y cada uno estiraba un poco los nervios de Ayanna cuando M. Green finalmente anunció que había terminado de calificar. La emoción de Ayanna se desbordó. Prácticamente rebotó hacia el frente del aula ansiosa por ver su arduo trabajo reconocido, pero cuando M. Green colocó el proyecto en sus manos, el mundo de Ayanna se inclinó. En su eje, una F roja brillante la fulminó con la mirada desde la portada. Parpadeó, segura de que estaba viendo cosas. Esto no podía estar bien. Sus dedos temblaban mientras pasaba las páginas buscando alguna explicación, algún error. Una avalancha de emociones se apoderó de Ayanna. La confusión dio paso a la ira y luego a un profundo dolor persistente. M. Green no entendía la importancia de este tema o peor aún, simplemente no le importaba. Ayanna pensó en el trauma generacional que todavía resonaba en su familia. ¿Cómo podía todo eso reducirse a una calificación reprobatoria? La importancia de una educación culturalmente receptiva nunca se había sentido más dolorosamente clara. Ayanna había esperado que su proyecto cerrara una brecha ayudando a sus compañeros de clase a comprender una perspectiva que a menudo se pasaba por alto en sus libros de texto. En cambio, se sintió como si se hubiera estrellado contra un muro de indiferencia mientras se desplomaba en su asiento. La mente de Ayanna se arremolinaba con posibilidades. ¿Debería aceptar la calificación? No, ese pensamiento le revolvió el estómago. No se trataba de su GPA, se trataba de su identidad, su herencia. No podía dejar que esto permaneciera sin oposición. La determinación comenzó a reemplazarla. El dolor y Diana enderezó sus hombros. Un plan formándose. Ella confrontaría a la señorita Green, exigiría una explicación. Esto no había terminado, ni por asomo la campana sonó señalando el final de la clase mientras sus compañeros salían charlando sobre planes para el fin de semana. Ayanna permaneció clavada en su asiento. Vio a M. Green recoger sus cosas arrastrándose para la conversación que se avecinaba con una respiración profunda. Ayanna se puso de pie. Era hora de defenderse por sí misma, por su trabajo y por las historias que merecen ser escuchadas. Mientras Ayanna se paraba frente al escritorio de M. Green, el aire crepitaba con tensión. El aula, normalmente bulliciosa de actividad, ahora se sentía inquietantemente tranquila. Los ojos de M. Green se entrecerraron mientras levantaba la vista de su escritorio, sus labios presionados en una delgada línea. Señorita Green, Ayanna, comenzó su voz firme a pesar de su corazón acelerado, me gustaría discutir mi calificación en el proyecto de colonialismo. Colocó el papel en el escritorio, la F roja mirándolos acusadoramente a ambos. Creo que ha habido un error. La señorita Green se reclinó en su silla, su mirada fría. No hay error, Ayanna, tu trabajo simplemente no cumplió con los estándares que espero de mis estudiantes. Ayanna sintió que sus mejillas se sonrojaban. Indignación, pero pasé semanas investigando este tema, usé fuentes primarias, incluyendo entrevistas con ancianos de mi comunidad. Su análisis, la señorita Green interrumpió, carece de la objetividad requerida. Para un verdadero estudio histórico usted ha permitido que su sesgo personal nuble su juicio. Las palabras golpearon a Ayanna como un golpe físico. Ella luchó para mantener la compostura mientras M. Green continuaba, su tono goteando con descendencia. Además, tu estilo de escritura es poco convencional, no se ajusta a los estándares académicos que esperamos en esta clase. Para ser franco, Ayanna, parece que simplemente no pusiste el esfuerzo requerido para una calificación aprobatoria. La mente de Ayanna dio vueltas. ¿Cómo pudo la señorita Green descartar su trabajo tan fácilmente mientras las palabras de M. Green la inundaban? Ayanna se dio cuenta de la dinámica de poder en juego. La realización le envió un escalofrío por la columna vertebral, pero la señorita Green, Ayanna, lo intentó de nuevo. Su voz vaciló levemente. ¿No es el punto de estudiar historia para comprender diferentes perspectivas? Mi proyecto ofrece un punto de vista que a menudo se pasa por alto en los libros de texto tradicionales. La expresión de M. Green se endureció. El punto M. Stone es aprender a analizar eventos históricos objetivamente. Tu trabajo se lee más como un ensayo personal que como un artículo académico. Si quieres tener éxito en esta clase y en la vida, necesitas aprender a escribir como todos los demás. Las palabras como todos los demás resonaron en la mente de Ayanna. En ese momento se dio cuenta de que esta
Confrontación era sobre mucho más que una sola calificación, se trataba de cuyas historias eran consideradas digno de ser contado, cuyas experiencias fueron consideradas lo suficientemente objetivas para el estudio académico. Mientras recogía su proyecto y se daba la vuelta para irse, Ayanna sintió una mezcla de emociones agitándose dentro de ella. Esto no había terminado. De alguna manera encontraría una manera de hacer oír su voz cuando los muros de la bella Ness se derrumbaran en el aula. Ayanna buscó consuelo en rostros familiares mientras giraba la llave en la cerradura. El peso del despido de M. Green presionó sobre sus hombros. El reconfortante aroma de la comida de su madre alivió momentáneamente el nudo en su estómago. La animada charla de su familia se quedó en silencio mientras observaban la expresión abatida de Ayanna. La historia se derramó de ella a toda prisa: la calificación injusta, la actitud desdeñosa de la señora Green, la acusación de falta de esfuerzo. El rostro de su padre se oscureció mientras Jesse, su hermano mayor, se inclinaba hacia adelante con ojos intensos. Ayanna, lo que estás experimentando se trata de un sistema que ha estado en nuestra contra durante generaciones. Jesse dijo que compartió sus propias experiencias de discriminación en el ejército, pintando una imagen de una lucha mucho más grande de lo que Ayanna se había dado cuenta mientras la familia debatía sus próximos pasos. M. Taylor, la maestra de inglés de Ayanna, entró en la conversación, ofreció una perspectiva desde dentro del sistema escolar. Lo que hizo la señorita Green estuvo mal, la señorita Taylor dijo con firmeza, pero probar el sesgo puede ser complicado. La señorita Taylor sugirió documentar todo, cada interacción, tarea y comentario, construir un caso que no pudiera ignorarse o descartarse. A medida que avanzaba la noche, Ayanna sintió un cambio dentro de sí misma. El dolor y la confusión comenzaron a dar paso a la determinación. Ya no solo luchaba por sí misma, sino por cada estudiante que alguna vez había sido juzgado injustamente por el legado de resistencia de su familia. Las últimas palabras de Jesse resonaron en su mente mientras yacía en la cama planeando su próximo movimiento. No estás sola en esta lucha, hermanita, te respaldamos. Con el apoyo de su familia y la guía de la señorita Taylor, Ayanna sabía lo que tenía que hacer mañana. Comenzaría a documentar meticulosamente cada interacción con la señora Green, reuniría evidencia, construiría su caso y arrojaría luz sobre el sesgo que no se había controlado durante demasiado tiempo mientras el sueño finalmente la reclamaba. Los últimos pensamientos de Ayanna fueron sobre las batallas que se avecinaban. No sabía exactamente a dónde la llevaría este camino, pero estaba lista para recorrerlo por sí misma y por su familia. Y por cada estudiante que vendría después de ella. Armada con un plan y el apoyo de su familia, Ayanna comenzó a construir su caso contra M. Green. Mientras investigaba, surgió una pregunta escalofriante: ¿este sesgo fue un incidente aislado o parte de un problema mucho mayor? Ayanna abordó su investigación metódicamente, documentó cada interacción con la señora Green, registró el tono despectivo de la maestra y la falta de retroalimentación constructiva. El patrón que surgió fue preocupante. Otros estudiantes nativos en su clase compartieron experiencias similares de sentirse ignorados e incomprendidos. La señorita Taylor se convirtió en una aliada invaluable en la búsqueda de la verdad de Ayanna. Juntas examinaron años de registros de calificaciones. Una tarde, los datos revelaron una cruda realidad: los estudiantes nativos recibieron constantemente las calificaciones más bajas en la clase de M. Green en comparación con su desempeño en otras materias, lo que demuestra que la discriminación sistémica pesó mucho sobre Ayanna. Ella sabía que las anécdotas individuales podían descartarse e incluso los datos duros podían explicarse por aquellos que no estaban dispuestos a ver la verdad. El desafío de exponer un sesgo que a menudo operaba sutilmente se sintió abrumador. Su investigación tomó un giro inesperado cuando descubrieron un archivo de hace casi 2 décadas. El corazón de Ayanna se aceleró cuando reconoció el nombre de su madre adentro. Encontró un proyecto de historia inquietantemente similar al suyo, marcado con el mismo comentario despectivo: le falta esfuerzo, no escribe como otros estudiantes. El impacto de este descubrimiento golpeó a Ayanna como un golpe físico. El sesgo de M. Green abarcó generaciones que afectaron a innumerables familias a lo largo de los años. El peso de este legado se asentó sobre los hombros de Ayanna, alimentando su determinación de exponer la verdad. Cuando Ayanna dejó la escuela esa noche, su mente se arremolinaba con preguntas: ¿qué tan profunda era esta discriminación? ¿Qué otros secretos yacían enterrados en la historia de la escuela? Sabía que confrontar a su madre sobre esta revelación sería difícil pero necesario. El camino por delante era incierto, pero una cosa estaba clara: la lucha de Ayanna por la justicia se había vuelto mucho más grande que una sola calificación injusta. Las manos de Ayanna temblaron mientras colocaba el viejo archivo escolar de su madre en la mesa de la cocina. Su familia se reunió alrededor. Sus expresiones cambiaron de curiosidad a preocupación al ver la tensión en su rostro. Mamá, papá, encontré algo en la escuela, algo sobre ti, mamá. Mientras Ayanna contaba su descubrimiento, el rostro de su madre se drenó de color. Nunca quise que enfrentaras lo que yo
Y se susurró su voz cargada de emoción. Su padre extendió la mano, y apretó la mano de su madre en apoyo silencioso. Lo que siguió fue un aluvión de historias enterradas durante mucho tiempo. Su madre habló de sus propias luchas con la señora Green, de proyectos descartados y sueños postergados, pero no terminó allí. Sus padres intercambiaron una mirada pareciendo llegar a un acuerdo silencioso. Hay más que necesitas saber, dijo su padre en voz baja. Desapareció en su dormitorio regresando con una caja de zapatos maltratada. Dentro había recortes de periódicos, fotografías descoloridas y cartas escritas a mano. Los ojos de Ayanna se abrieron cuando se dio cuenta de lo que estaba viendo: evidencia de la participación de sus padres en el activismo por los derechos de los nativos durante sus años universitarios. Éramos parte de un grupo que lucha por el reconocimiento de la soberanía tribal, su padre explicó. Organizamos protestas, escribimos cartas a los políticos, creíamos que estábamos haciendo una diferencia, pero su activismo había tenido un costo. Su madre sacó un documento amarillo, un archivo del FBI muy censurado. Nos estaban vigilando, dijo su voz apenas por encima de un susurro, rastreando nuestros movimientos, infiltrándose en nuestras reuniones. No entendimos el alcance hasta años después. Ayanna sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral mientras examinaba el archivo. Las líneas negras que cubrían grandes secciones de texto revelaban la profundidad de la vigilancia. Pensó en los innumerables activistas nativos a lo largo de la historia que se habían enfrentado a un escrutinio y una represión similares. ¿Por qué nunca me lo dijiste?, Ayan preguntó. Su voz era una mezcla de asombro y dolor. Sus padres intercambiaron otra mirada. Queríamos protegerte, su padre dijo. Esperábamos que las cosas fueran diferentes para tu generación, pero ahora vemos que la lucha continúa. Su madre terminó. Solo toma formas diferentes a medida que avanzaba la noche. La comprensión de Ayanna de su familia y su propio lugar. La historia cambió dramáticamente. Vio su conflicto actual con la señora Green no como un incidente aislado, sino como parte de una lucha en curso por el reconocimiento y el respeto. Cuando amaneció, Ayanna tomó una decisión: llevaría su caso a la administración de la escuela armada, con evidencia del sesgo de la señora Green y la fuerza de la historia de su familia. El camino por delante sería difícil, pero estaba lista para recorrerlo por sí misma, por sus padres y por cada estudiante nativo que vendría después de ella. Ayanna Stone respiró profundamente cuando entró en la oficina del director Carter. El peso de su carpeta de evidencia se sintió pesado en sus manos. Cuando se sentó frente al director, notó el ligero ceño fruncido en su frente. Gracias por reunirse conmigo, director Carter. Ayanna comenzó con su voz firme a pesar de sus nervios. Ella cuidadosamente expuso su caso, detallando el patrón de calificación injusta, comentarios despectivos y el descubrimiento sobre la experiencia similar de su madre hace años. Mientras hablaba, Ayanna observó la expresión del director Carter, esperando ver un destello de comprensión o preocupación. Pero cuando terminó de presentar su evidencia, el corazón de Ayanna se hundió. El director Carter se reclinó en su silla, su rostro era una máscara de escepticismo educado. Ayanna, aunque aprecio su minuciosidad, estas son acusaciones serias. M. Green ha estado con nosotros durante muchos años y tiene un excelente historial. Ayanna sintió que la frustración aumentaba en su pecho. Pero señor, la evidencia es clara. Otros estudiantes nativos han experimentado un trato similar. El director Carter levantó una mano y la interrumpió. Entiendo que esté molesta por su calificación, pero acusar a un maestro de discriminación es un asunto muy serio. Tal vez haya habido un malentendido. El desdén en su tono era inconfundible. Ayanna se dio cuenta de que se enfrentaba no solo a un maestro parcial, sino a todo un sistema que no estaba dispuesto a reconocer el problema. Pensó en los innumerables estudiantes que probablemente se habían sentado en esta misma silla antes que ella. Sus preocupaciones se hicieron a un lado, sus voces se silenciaron como la directora Carter siguió restándole importancia a sus preocupaciones. La mente de Ayanna corría. El peso de sus experiencias colectivas la presionaba y alimentaba una determinación que quemó su decepción inicial. Ayanna dejó la oficina de la directora Carter con una nueva comprensión de los desafíos que enfrentaba. Las barreras institucionales para abordar la discriminación eran más formidables de lo que había imaginado. Se trataba de enfrentar actitudes y sistemas profundamente arraigados que perpetuaban la desigualdad. Mientras caminaba a casa, la resolución de Ayanna se endureció. Si la administración de la escuela no escuchaba, encontraría otra manera de hacer que se escuchara su voz. La idea de hacer pública su historia la emocionaba y la aterrorizaba al mismo tiempo, pero mientras pensaba en el legado de resistencia de su familia, supo que era el camino correcto a seguir. Esa noche, Ayanna se sentó frente a su computadora, sus dedos flotando sobre el teclado. Con una respiración profunda, comenzó a escribir su historia, preparándose para compartirla con los medios de comunicación locales. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero estaba lista para enfrentar cualquier desafío que se le presentara. La lucha por la justicia recién comenzaba y Ayanna Stone estaba preparada para llevarla hasta el final. El ping de un correo electrónico entrante rompió el silencio de Ayanna. En la habitación, su corazón se aceleró cuando leyó el asunto de la solicitud de entrevista en las noticias del Canal 5.
En ese momento, se dio cuenta de que su batalla privada estaba a punto de volverse muy pública. La historia de Ayana se había extendido como un reguero de pólvora a través de los medios locales. Lo que comenzó como un pequeño artículo en el periódico de la escuela había llamado la atención de los periodistas ávidos de una narrativa convincente. Ahora, su lucha contra la discriminación educativa era noticia de primera plana. Su rostro estaba pegado en las pantallas y los periódicos de toda la comunidad. La familia Stone se reunió en la sala de estar para discutir las implicaciones de esta nueva atención. El padre de Ayana expresó su preocupación por una posible reacción violenta, mientras que su madre vio una oportunidad de cambio mientras debatían. Ayana sopesó los beneficios de compartir su historia frente a los riesgos de un mayor escrutinio fuera de la casa Stone. La comunidad se fracturó a lo largo de líneas de falla familiares. Algunos se unieron detrás de Ayana u organizaron protestas e inundaron la junta escolar con llamados a la acción. Otros defendieron a la señora Green y la administración de la escuela desestimando las afirmaciones de Ayana como una reacción exagerada a una simple disputa de calificación. Las redes sociales explotaron con acalorados debates. Ana observó con asombro cómo los hashtags que apoyaban su causa eran tendencia local mientras también se encogía de hombros. El vitriolo arrojado por los relatos anónimos, la división en la comunidad, se profundizó con cada día que pasaba. Las tensiones aumentaron a medida que las personas tomaron partido en un conflicto que se había extendido mucho más allá de un solo salón de clases. A medida que la controversia crecía, Ayana notó un cambio en la atmósfera de la escuela. Algunos maestros comenzaron a mirarla con cansancio en los pasillos mientras que otros ofrecían palabras tranquilas de aliento. Sus compañeros de clase susurraban detrás de su espalda, algunos con asombro, otros con resentimiento. El peso de ser el centro de tanta atención presionó a Ayana, haciendo que cada día una prueba de su resolución. Justo cuando parecía que la situación no podía volverse más intensa, el teléfono de Ayana vibró con una notificación de que la junta escolar había publicado una declaración anunciando una reunión pública para abordar la creciente controversia. Mientras leía los detalles, Ayana sintió una mezcla de emoción y aprensión. Este era el momento en el que había estado luchando por una oportunidad de presentar su caso ante aquellos con el poder de promulgar un cambio real. Esa noche, mientras Ayana preparaba su declaración para la próxima reunión, reflexionó sobre lo lejos que había llegado su lucha. Lo que comenzó como una lucha personal contra una calificación injusta había florecido en un debate comunitario sobre el sesgo sistémico en la educación. Sabía que el camino por delante sería desafiante, pero mientras miraba la efusión de apoyo en la pantalla de su computadora, Ayana sintió una oleada de esperanza de que se avecinaba un cambio, y ella estaba al frente de la tormenta mientras la tensión se apoderaba de la pequeña ciudad. La lucha de Ayana contra la discriminación educativa se había convertido en una controversia comunitaria, y afuera de la escuela los estudiantes se manifestaron con carteles hechos a mano cantando por la justicia y la igualdad. Adentro, los maestros debatieron en voz baja, divididos entre apoyar la causa de Ayana y defender a la administración. Ayana caminó por los pasillos consciente de las escaleras y los susurros que la seguían. El peso de estar en el centro de esta tormenta presionaba sus hombros, pero permaneció determinada a seguir adelante. A medida que avanzaba el día, la frustración se desbordó. Un estudiante se retiró durante el tercer período, dejó las aulas inquietantemente vacías, lo que llevó al director a emitir advertencias por el intercomunicador. Después de la escuela, una manifestación más grande tomó forma en la plaza del pueblo. El primo de Ayana, Leo, un apasionado estudiante universitario que regresó a casa durante el verano, se paró en el centro y contó generaciones de prejuicios educativos contra los estudiantes nativos. Sus palabras electrizaron a la multitud, pero la atmósfera cambió rápidamente cuando las sirenas de la policía aullaron en un repentino movimiento borroso. Los oficiales entraron y arrestaron a Leo bajo cargos de incitar un motín. La imagen de un joven nativo llevado esposado por hablar en contra de la discriminación tocó la fibra sensible de muchas personas que anteriormente habían permanecido en silencio. Comenzaron a hablar. Las donaciones llegaron al fondo legal de Leo, y más miembros de la comunidad se unieron a los llamados a la reforma educativa. Mientras Ayana se preparaba para la próxima reunión de la junta escolar, sintió una mezcla de determinación y aprensión. Leo y el resto habían intensificado la situación más allá de lo que había imaginado cuando desafió por primera vez su calificación injusta. Ahora no solo llevaba consigo sus propias esperanzas, sino el peso de las expectativas de una comunidad. El camino por delante era incierto, pero no había vuelta atrás. El foco en la lucha de Ayana se había convertido en un faro resplandeciente, iluminando cuestiones ignoradas durante mucho tiempo de prejuicio y desigualdad. Mientras revisaba sus notas, Ayana se robó a sí misma para la batalla que tenía por delante, sabiendo que la
Verdadera prueba de su resolución estaba por venir mientras el reloj avanzaba implacablemente. Ayanna revisó sus notas, su corazón latía con fuerza con cada minuto que pasaba. La reunión de la junta escolar, se avecinaba un momento crucial que podría cambiar todo a su alrededor. Un pequeño ejército de seguidores trabajó incansablemente clasificando documentos y compilando testimonios. El aire crepitaba con energía nerviosa, los ojos de Ayanna ardían por incontables horas de investigación, pero ahora no podía detenerse. Cada pieza de evidencia, cada declaración de sus compañeros de estudios podría ser la clave para exponer la verdad sobre las prácticas discriminatorias de la señora Green. Pensó en su primo Leo, todavía detenido después de la protesta, y sintió una renovada oleada de determinación mientras revisaba otra pila de papeles. Un nombre le llamó la atención, su aliento atrapado en su garganta, cuando se dio cuenta de su importancia. Era un ex estudiante, ahora un abogado exitoso que había experimentado un trato similar por parte de M. Green hace años. Esta podría ser la evidencia corroborante que necesitaban para demostrar un patrón de prejuicio de larga data. El costo emocional de la pelea pesó mucho sobre Ayanna y su familia. Los rostros de sus padres estaban grabados con líneas de preocupación. Sus propios recuerdos de luchas pasadas resurgieron. Jesse, su hermano, se había tomado una licencia de su trabajo para ayudar a su ejército. Precision resultó invaluable para organizar su caso, pero Ayanna podía ver la tensión en sus ojos, la forma en que a veces le temblaban las manos cuando pensaba que nadie lo estaba mirando. M. Taylor, siempre el aliado, había proporcionado investigaciones sobre estrategias efectivas para presentar casos de discriminación. Ayanna estudió las recomendaciones cuidadosamente, sabiendo que la forma en que presentaban su evidencia era tan crucial como la evidencia misma. Necesitaban apelar no solo al sentido de justicia de la Junta, sino a sus preocupaciones prácticas sobre la reputación de la escuela y la responsabilidad legal. A medida que se acercaba el día de la reunión, la tensión en la casa de piedra alcanzó un punto álgido. Ayanna se encontró oscilando entre la confianza en su caso y la duda paralizante. ¿Y si no fuera suficiente? ¿Y si la Junta desestimara sus reclamos tal como lo había hecho el director Carter? Entonces, con menos de 24 horas para el final, Ayanna hizo un avance que lo cambió todo. Enterrado en un viejo anuario, encontró una foto que le provocó escalofríos en la columna vertebral. Allí estaba Miss Green, décadas más joven, parada junto a la madre de Ayanna en un evento escolar. El título revelaba que alguna vez habían sido amigas cercanas. La mente de Ayanna corrió. No se trataba solo de discriminación, era personal. Algo había sucedido entre M. Green y su madre, algo que había supurado durante años, envenenando el tratamiento de M. Green de estudiantes nativos. Mientras mostraba la foto a sus padres, vio conmoción y luego un destello de dolor. Enterrado durante mucho tiempo en los ojos de su madre. Cuando amaneció el día de la reunión de la junta escolar, Ayanna sintió que una extraña calma se apoderaba de ella. Tenían la evidencia, tenían la verdad, ahora era el momento de oír sus voces con su familia a su lado. Ayanna respiró profundamente y salió a la luz de la mañana, lista para enfrentar cualquier desafío que se avecinara. La sala de reuniones de la junta escolar vibraba de tensión mientras los miembros de la comunidad llenaban cada asiento disponible. Ayanna Stone estaba de pie en la parte de atrás, su corazón latía con fuerza agarrando su carpeta de evidencia. Mientras su nombre era llamado, caminó hacia el podio sintiendo innumerables ojos sobre ella. La voz de Ayanna comenzó suave pero se hizo más fuerte mientras relataba sus experiencias con M. Green, detallando el patrón de calificación injusta y trato despectivo. Describió el impacto del sesgo educativo en los estudiantes nativos, notando que algunos miembros de la junta se inclinaban hacia adelante con expresiones pensativas. De repente, una voz de la audiencia interrumpió: «Esto es ridículo, la señorita Green es una excelente maestra, solo estás molesta por una mala calificación». Murmullos de un acuerdo ondearon a través de parte de la multitud. Ayanna vaciló por un momento, sintiendo la hostilidad dirigida a su presidente de la junta. Simmons restauró el orden y Ayanna siguió adelante. Mientras se acercaba al final de su tiempo asignado, M. Green se puso de pie para objetar. Ayanna sintió una oleada de frustración. Este era el momento para el que se había preparado. Metió la mano en su carpeta y sacó una pila de documentos. «Tengo evidencia que prueba lo contrario», dijo. Su voz era firme. Presentó registros de calificaciones que abarcaban años que mostraban un patrón claro de calificaciones más bajas para los estudiantes nativos en la clase de M. Green en comparación con su desempeño en otras materias. Los jadeos resonaron en la sala cuando Ayanna reveló correos electrónicos entre la señora Green y otros maestros discutiendo sobre estudiantes nativos en términos despectivos. La última pieza de evidencia silenció incluso a los defensores más acérrimos de M. Green. Una grabación de audio de M. Green reprendiendo a un estudiante nativo usando un lenguaje que no dejaba dudas sobre sus actitudes sesgadas. Cuando Ayanna concluyó su presentación, miró directamente a los miembros de la junta. «Se trata de crear un sistema educativo justo e igualitario para todos los estudiantes independientemente de sus antecedentes». El presidente de la junta, Simmons, agradeció a Ayanna por su testimonio y pidió un breve receso para revisar la evidencia mientras los miembros de la junta salían para deliberar. Ayanna regresó a su asiento con una mezcla de alivio y aprensión invadiéndola.
Había presentado su caso tan firmemente como pudo. Ahora dependía de la Junta decidir cómo responder a la prueba irrefutable de prácticas discriminatorias en su escuela. Los minutos se extendieron en lo que parecieron horas mientras la Junta deliberó. Cuando finalmente regresaron, la tensión en la sala era palpable. Ayanna había luchado tan duro por este momento, pero nunca imaginó el peso de la responsabilidad que vendría con su decisión. El presidente de la Junta, Simmons, se aclaró la garganta. Cara grave. Después de una cuidadosa consideración de la evidencia presentada, la Junta ha llegado a una decisión unánime. La sala contuvo la respiración colectivamente. La señora Green será puesta en licencia administrativa inmediata, poniendo fin a la investigación adicional. Además, implementaremos capacitación obligatoria contra prejuicios para todos los miembros del personal. Una mezcla de vítores y jadeos de sorpresa llenó el aire. Ayanna sintió una ola de emociones conflictivas invadirla en los días que siguieron. El distrito escolar se apresuró a abordar las consecuencias. Se trajeron maestros interinos para cubrir las clases de M. Green. La administración emitió una declaración pública reconociendo los problemas sistémicos que salieron a la luz y describiendo su compromiso con el cambio. Implementar un cambio real y duradero resultó ser un desafío complejo. El distrito se asoció con expertos en diversidad e inclusión para desarrollar un programa integral de capacitación contra prejuicios. Los maestros y el personal asistieron a talleres sobre sensibilidad cultural y reconocimiento de prejuicios inconscientes. La comunidad en general lidió con las implicaciones de la lucha de Ayanna. Las reuniones del ayuntamiento se acaloraron cuando los residentes debatieron el papel de la educación cultural en las escuelas. Las empresas locales colocaron carteles declarando su postura sobre el tema, dividiendo aún más a la ciudad. Algunos miembros del personal de larga data se quejaron de que la corrección política se había ido demasiado, mientras otros se preocupaban por ser etiquetados injustamente como parciales. A medida que pasaban las semanas surgieron pequeñas señales de progreso. Los maestros comenzaron a incorporar perspectivas más diversas en sus planes de lecciones. Los estudiantes de diferentes orígenes formaron grupos de estudio, rompiendo barreras sociales de larga data. Ayanna se encontró empujada a un nuevo papel como portavoz no oficial del cambio. Fue invitada a hablar en escuelas vecinas sobre su experiencia, compartiendo su historia con otros estudiantes que se sentían marginados. La junta escolar, fiel a su palabra, comenzó una revisión exhaustiva de todas las políticas y procedimientos. Establecieron un grupo de trabajo sobre diversidad que incluía a estudiantes, padres y líderes comunitarios para guiar las decisiones futuras. A medida que se acercaba el final del año escolar, Ayanna reflexionó sobre el torbellino de eventos. La lucha estaba lejos de terminar, pero se estaba produciendo un cambio real. Pensó en los estudiantes más jóvenes que ahora tendrían la oportunidad de una educación más inclusiva, con determinación y esperanza. Ayanna miró hacia el futuro. El veredicto había puesto en marcha una transformación que arrasaría Ripple mucho más allá de los muros de su escuela secundaria. La verdadera prueba sería mantener este impulso para garantizar que la promesa de igualdad se convirtiera en una realidad duradera. A medida que la historia de Ayanna se extendiera más allá de su escuela secundaria, desencadenó un movimiento que amenazó con remodelar la educación. Normas. El impacto de su lucha se extendió hacia afuera, desafiando suposiciones sostenidas durante mucho tiempo sobre la equidad en la educación. Un distrito escolar vecino lanzó una revisión de sus propias políticas de calificación, mientras que un senador estatal citó el caso de Ayanna en un impulso por reformas educativas más amplias. La familia Stone resistió la tormenta junta, respondiendo llamadas telefónicas constantes y navegando por las complejidades de la atención pública repentina en los pasillos de su escuela secundaria. Ayanna notó un cambio. Algunos estudiantes evitaron su mirada mientras que otros se acercaron con sonrisas tímidas, compartiendo sus propias historias de discriminación en voz baja. Los maestros parecían inseguros de cómo tratarlas. Sus interacciones teñidas de energía nerviosa. Decidido a mantener la presión, Ayanna trabajó con maestros solidarios para formar un grupo de defensa estudiantil, asegurando que la conversación sobre la equidad educativa permaneciera viva. La Junta escolar, fiel a su palabra, implementó una serie de cambios. La capacitación obligatoria de sensibilidad cultural para todos los miembros del personal se convirtió en un requisito anual. Un nuevo sistema de denuncia anónima permitió a los estudiantes señalar posibles sesgos sin temor a represalias. El plan de estudios se sometió a una revisión exhaustiva con el aporte de diversas voces de la comunidad para garantizar la representación de múltiples perspectivas. Quizás lo más significativo es que otros estudiantes comenzaron a encontrar sus voces. Un estudiante de segundo año se presentó sobre los comentarios discriminatorios de un entrenador. Un grupo de estudiantes inmigrantes destacó las barreras del idioma y las pruebas estandarizadas. Cada nueva historia agregó impulso al impulso por el cambio, demostrando que la lucha de Ayanna se había abierto con puertas cerradas por mucho tiempo por el miedo y el silencio. Mientras el año escolar llegaba a su fin, Ayanna reflexionó sobre los tumultuosos meses desde esa fatídica calificación. El camino a seguir seguía siendo incierto, lleno de promesas y posibles trampas, pero mientras observaba a un estudiante de primer año desafiar con confianza el comentario sesgado de un maestro en clase, Ayanna sintió un rayo de esperanza. La chispa inicial se
había convertido en una llama constante y supo que el verdadero impacto de su postura apenas comenzaba a sentirse la familia de piedra reunida en su sala de estar el aire cargado de emociones no dichas mientras el sol se hundía en el horizonte. Jesse se volvió hacia su hermana mirándote. Enfrentarte a esa junta escolar me recordó cosas que vi en el ejército, dijo su voz baja, la forma en que las personas en el poder intentan mantener a los demás abajo. Ayanna asintió, sus ojos buscando el rostro de su hermano. ¿Fue difícil para ti también?, preguntó suavemente. La risa de Jesse estaba teñida de amargura. Difícil no empieza a cubrirlo, pero verte luchar me hizo darme cuenta de que debería haber hecho más. Sus padres intercambiaron miradas, años de luchas compartidas reflejadas en sus ojos a medida que avanzaba la noche, historias, cuentos derramados de discriminación, de sueños aplazados, de pequeñas victorias y derrotas aplastantes. Ayanna escuchó con el corazón dolorido por el dolor que su familia había soportado. Su padre habló del miedo que había sentido durante sus días de activista. Siempre estaba mirando por encima del hombro, admitió, preguntándose si hoy sería el día en que vendrían por nosotros. Ayanna pensó en el archivo del FBI. Descubrieron evidencia de la vigilancia gubernamental de sus padres. Se dio cuenta de cuán profundas eran las raíces de su cautela, cómo había dado forma a sus vidas, y por extensión a la de ella. A medida que avanzaba la conversación, Ayanna notó un cambio en Jesse. La tensión que usualmente llevaba en sus hombros pareció aliviarse. Habló más libremente, incluso logrando una sonrisa genuina mientras contaba una historia de defender a un compañero soldado. Su madre, sus ojos brillaban, miró a sus hijos con orgullo. Tú también estás continuando un legado que ni siquiera conocías, dijo mientras la noche avanzaba. Ayanna sintió una sensación de paz al sentarse en la habitación. Las historias compartidas habían creado un puente que conectaba sus luchas individuales en un tapiz de resiliencia. Jesse se volvió hacia Ayanna, su expresión seria. Lo que hiciste, hermana, va a hacer una diferencia para mucha gente. Ayanna asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad asentarse sobre sus hombros mientras la primera luz del amanecer se deslizaba por las ventanas. Sabía que su lucha por la justicia no solo había cambiado su escuela, había transformado a su familia, sanando viejas heridas y forjando un vínculo más fuerte que nunca. Ayanna estaba de pie en la entrada del auditorio de la escuela. Su corazón se hinchaba de orgullo mientras observaba cómo se desarrollaba la celebración cultural. El espacio, una vez estéril, ahora estallaba de color y vida, un testimonio de los cambios por los que había luchado tanto para lograr. Los estudiantes de diversos orígenes mostraban con orgullo su herencia. Sus rostros eran una mezcla de emoción y nerviosismo. Malik, un refugiado somalí que alguna vez había tenido demasiado miedo de usar su ropa tradicional en clase, ahora estaba de pie con un dashiki vibrante, organizando una colección de intrincados tallados en madera, mientras los miembros de la comunidad filtraban